Bien, buenas tardes. Hable uno de lo que hable, yo quisiera empezar con una cosa. Nosotros como especie humana nos encontramos, ustedes ya lo saben, pero quisiera enfatizarlo, nos encontramos por primera vez como especie humana ante un desafío que tenemos que resolver como especie. No lo podemos resolver ni por nacionalidades, ni por territorio, ni por política, ni por religión. Lo tenemos que resolver como una especie, como especie humana, que es el cambio climático. El cambio climático no es un problema de norte o de sur o de izquierda o de derecha, de blancos o negros, es un problema que está amenazando a la especie humana y que nosotros lo hemos creado. Hablar de que el planeta se va acá, que el problema del cambio climático es un problema del planeta, es un problema que no es. Mire, señoras y señores, mañana si desaparecemos nosotros por alguna razón, no se preocupen. El planeta seguirá girando alrededor del Sol sin nosotros 4.000 millones de años más. El planeta no está en riesgo. Los que estamos en riesgo somos nosotros. Pero ese riesgo, no quiero insistir, no es un problema de peruanos, colombianos, chinos o americanos, no. Es un problema de la especie humana. Y si no logramos dar la vuelta mentalmente y espiritualmente para entender que tenemos que actuar como especie en favor de nosotros mismos y de las próximas generaciones, no es viable enfrentar este problema. Hay una frase que es de Leonardo Boff, el brasilero. Cuidar no es una opción. Aprendemos a cuidar o perecemos. O sea, el principal desafío que tenemos es cómo cuidarnos a nosotros, cómo cuidar a los otros, cómo cuidar a los cercanos, cómo cuidar a los lejanos, cómo cuidar el planeta, cómo cuidar nuestras transacciones, cómo cuidar nuestro espíritu, cómo cuidar nuestra inteligencia. Eso sería un tema bien largo de hablar, yo no voy a hablar de eso. Pero simplemente quiero cada conferencia sentar, de que hablemos de lo que hablemos, detrás siempre tiene que estar claro como especie, cómo vamos a enfrentar el cambio climático. Y no hay sino una manera, que todos aprendamos a cuidarnos y a cuidar al otro y a cuidar el planeta. Bien, dentro de ese marco, no hay PowerPoint. Si no cambiamos la conferencia, hablamos de cuidado. Yo la mandé. No, esa no es de jóvenes, esa es la de esta mañana. ¿Ah? Pero me digo que aquí descuénteme tiempo, árbitro. Examinemos a ver si está en eso. Sí, en eso. ¿Usted sabe manejar esta? Dale, hágale usted porque. La última. Abajo, abajo. Queremos saber qué hay. No, damos esta, no, damos esta. Ahí sin que eso casi no. Está en mi computadora, pero mientras la montamos perdemos mucho tiempo. Lima Iberoamericana. Para que lo pueda pasar. Se salvó la patria. Miren ese título tan largo. De la administración de la pobreza a la eliminación de la inequidad. ¿Sí? El principal desafío de la sociedad civil, el Estado y la empresa. A ver.
Nosotros los del tercer sector nos gusta mucho hacer proyectos contra la pobreza. Lo que voy a tratar de decir aquí es que no sigamos haciendo eso, porque el problema no es la pobreza. La pobreza es la consecuencia de una cosa que no está ahí presente que se llama inequidad. Mientras mantengamos la inequidad económica, social y política, la pobreza siempre va a estar ahí y todos los proyectos contra la pobreza tarde o temprano van a fracasar, porque el factor inequitativo es más poderoso que la pobreza. Hay que leer mucho, le puse mucho texto porque quiero dejar el PowerPoint para que después ustedes lo puedan discutir. La pobreza es una condición individual que implica que una persona carezca de lo necesario para vivir acorde a los estándares de dignidad humana. Por su parte, la inequidad social es la condición de carencia estructural que genera pobreza y es causada por 6 motivos. Bienes públicos de baja calidad, carencia de entramado social, debilidad en la institucionalidad pública, incapacidad de organización colectiva, negación de acceso a oportunidades e informalidad de los activos económicos. Entonces vamos a tratar de hablar de cada una de estas cosas. El PowerPoint queda para distribución de ustedes. Sí, o sea, le pido a la cuestión de que el que lo quiera pedir lo pide y se lo envíen o por estar inscritos se los manden si les interesa. Estas ideas las hemos conversado mucho con un colega de Avina, con Carlos March, y él es el que ha escrito estas cosas, muchos de estos textos, no todo, pero él fue el que los escribió. Vamos a hablar de lo primero, pasar de bienes públicos de baja calidad a la producción y cuidado de bienes públicos de alta calidad. Para poder hablar de eso, yo siempre trato de hacer esta aclaración que muchos de ustedes la conocen. La institucionalidad del Estado se caracteriza porque solo puede hacer lo que está legislado. La institucionalidad de las empresas y de las instituciones de tercer sector como las ONG, las familias, las organizaciones de barrio, las asociaciones cooperativas, etcétera, se caracterizan porque pueden hacer todo lo que no está prohibido. Y ese es el mundo de la creatividad. Los estados son muy poco creativos porque no pueden ser muy creativos. Si un funcionario público se vuelve muy creativo, termina en la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un funcionario público solo puede hacer lo que está legislado. Yo pongo mucho este ejemplo. Una señora dirige un jardín público y dentro del presupuesto que le da el municipio le pone $100 para una fiesta a los niños el 20 de diciembre, la fiesta de Navidad, antes de volver a la casa. El 18 de diciembre los niños se enferman de una epidemia de gripa y es un barrio muy pobre. Entonces las mamás dicen, señora directora, en vez de hacer la fiesta, cojamos los $100 para comprar medicinas. Y la directora del jardín les tiene que decir, lo siento, yo no lo puedo hacer. Si lo hago, me voy para la cárcel. Porque está tomando un bien público que era para unas fiestas de Navidad, lo está dedicando a comprar medicinas. Es muy linda la intención de la mamá que le pide eso a la directora, pero ella no lo puede hacer, porque ella solo puede hacer lo que está legislado. Los $100 son para eso. Y muchas veces, ¿y qué piensan los papás del jardín? Claro, la vieja se va a robar los $100. Y este es un punto muy delicado para las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, sobre todo en los sectores populares. Y en los sectores altos lo saben, pero muchas veces le demandan a un alcalde, a un ministro, cosas que el ministro no puede hacer, aunque sean muy lindas, muy buenas, pero no las puede hacer hasta que no esté legislado. ¿Sí? Y eso vale tanto, por eso aquí en este lugar que se puede hacer todo lo que no está prohibido, ¿sí? Las alianzas público-privadas que tienen tanta fama solamente funcionan si se cumple esta norma. O sea, hagamos una alianza con el Estado, yo como empresa privada, porque hay cosas que el Estado puede hacer, que aunque yo quisiera hacerlas, no las puedo hacer porque son privativas del Estado. Pero hay cosas sobre este problema que vamos a trabajar que el Estado quiere hacer, pero no lo puede hacer, pero yo como empresa sí lo puedo hacer.
Si esa combinación entre lo que está legislado y lo que yo puedo hacer porque no está prohibido es altamente sinérgica, las alianzas público-privadas funcionan. Si no, no funcionan. Bien, esta relación, como toda relación, es muy complicada. Dijo que el creador de Visa dice, todo acuerdo es un conflicto. Y el que tenga dudas piensa en el matrimonio. Bueno. O en un noviazgo, no la ponga tan grave. ¿Sí? O sea, todo acuerdo lo que está es enfrentando un conflicto, por eso existe el acuerdo. Y si uno no vive continuamente analizando el conflicto, no puede mejorar el acuerdo. Todo el mundo habla del acuerdo sociedad civil, Estado y empresa. Vamos a ver que esa relación no es fácil. Puede ocurrir esto. El Estado por ahí haciendo… A ver, pongamos un ejemplo para poder explicar esto mejor. Este es un ejemplo que existe mucho en las zonas mineras de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Brasil, en las zonas apartadas, ¿sí? Es el Estado en medio lejos del centro, los funcionarios públicos sin fuerza o haciendo lo que les da la gana porque no tienen relaciones ni supervisiones. Las empresas privadas haciendo extractivismo sin Dios y sin ley. Y una sociedad civil desorganizada que no está relacionada con nada. Eso es lo que llamamos la anarquía social que ha existido y existe en muchas regiones de América Latina. Pero puede existir esto, que el Estado haga esa alianza con la empresa y la empresa le va muy bien y a los políticos les va muy bien y a la sociedad le va muy mal. ¿Sí? Ese es el ejemplo típico de alianza corporativa del Estado y la sociedad. Vamos a nombrar ministros todos de gremios. ¿Sí? Nombrar los ministros, por ejemplo, tanto en México como en Colombia está de moda que los ministros deben ser técnicos. Yo siempre estoy de desacuerdo en que un ministro sea técnico, porque el papel de un ministro es manejar intereses, bregar a que las ideas nuevas del sector salud o educación prosperen cambios profundos en el Parlamento. Eso es un problema político. Los que nos dedicamos a la ciencia creemos que el conocimiento válido es el que maneja la realidad, no, lo que maneja la realidad son los intereses. La política no es la ciencia del poder, la política es la ciencia de articular intereses. Y un político es poderoso porque articula muchos intereses en una dirección. Que a uno le guste o no la dirección es otro problema, pero lo que le vuelve político es esa capacidad de articular intereses. Y esto también es muy importante para una discusión que a veces sale sobre corrupción. La ética en la política. No se hagan ilusiones. La ética es un problema de valores, la política es un problema de intereses. Y los políticos no van a tener más valores que los que la sociedad les exige. No le podemos hacerles discursos de ética a los políticos, es perder tiempo. Lo que tenemos que hacer es organizarnos socialmente para, como estaba en el panel, buscar mecanismos de transparencia para que la sociedad pueda exigirle a los políticos que se comporten de determinada manera. Si la sociedad no lo exige, los políticos no lo van a hacer. Esto es muy importante para que ciertos discursos que son un poco buena gente no sigan prosperando. Que démosle un curso de ética. Ese no es el pan. Los políticos van a usar los intereses para aglutinar fuerzas en todo lo que se les permita. Si la sociedad no están vigilando, lo mismo las empresas van a usar toda la legislación y toda su capacidad de hacer todo lo que no está prohibido para producir rentabilidad, a no ser que la sociedad y el Estado les pongan límites. O sea, esto es un juego complejísimo, pero tenemos que ser claros si queremos salir de los lugares comunes donde estamos. Entonces, este corporativismo, el político le dice al empresario, las elecciones están muy caras, y el empresario le dice, los impuestos están muy altos, hagamos algo, ¿no? Puede suceder esto que es el populismo. El Estado hace alianza con la sociedad en contra de la empresa. Los malos son los empresarios, los desgraciados son los empresarios. Esto no prospera porque los empresarios se roban la plata, bla, bla, bla. ¿Sí? Eso es el populismo. Pero puede suceder esto también, que la empresa haga alianza con la sociedad civil en contra del Estado. Todos los desgraciados son los funcionarios públicos y los políticos.
Si no existieran los políticos, todo andaría muy bien. Eso es la deslegitimación del Estado. Y el gran desafío que es la gobernabilidad es ver cómo lograr que estas tres cosas anden. Y andar aquí andar es mucha cosa, porque se trata que cada uno de los sectores haga respetar su soberanía, o sea, lo que solo le corresponde a la sociedad, solo le corresponde, enseguida vamos a ver eso, pero hay cosas que solamente se pueden hacer aquí. Aunque el Estado quiera hacerlas o aunque la empresa los quiera hacer, no los puede hacer ninguno de los dos, sino aquí. Por ejemplo, si queremos un gran desarrollo tecnológico de alta tecnología, digamos, en mecatrónica o en nanotecnología o en física cuántica en el Perú, el Estado no tiene la ciencia ni la tecnología para hacerlo. Puede que tenga la plata y la ley, pero la empresa tiene la plata, pero no tiene el espacio jurídico y administrativo para hacerlo. Entonces hay que hacer una alianza entre el Estado y la empresa para poder desarrollar ciertos sectores tecnológicos, para poder fortalecer ciertas normalidades administrativas, etc. Hay cosas que la empresa para poder hacerlas tiene que trabajar acá, en este estricto lugar. Por ejemplo, cuando una empresa está en crisis y quiere realmente hacer un entorno positivo para poder sobrevivir, si no lo trabaja aquí no tiene ningún chance. Lo mismo pasa acá. Digamos, caso de Suecia. Suecia, para atender la excelente calidad de salud que tiene, el 75% de su atención es hecha por el tercer sector, pagada por el Estado. Y hay cosas que solamente se pueden hacer acá, en la mitad de los tres, que es todo lo que se refiere a la gobernabilidad, que vamos a ver enseguida. ¿Qué le pasó a esto? Me desconectaron. ¿Ah? Me desconectó, joven. ¿Ah? Toca pasarla aquí ya. Yo tampoco. Ah, no, es porque está esto acá. Hablemos de bienes públicos. Levanten aquí la mano los que tienen sus hijos en colegios privados. Levanten la mano. Ahora levanten la mano los que tienen sus hijos en colegios del Estado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el problema. Ningún país de América Latina va a tener educación pública de alta calidad excepto Cuba. ¿Por qué? Porque hemos aceptado la existencia de dos sistemas educativos. Uno de una calidad para los hijos de nosotros y otro de otra calidad para los hijos de los otros. Imagínense ustedes que para poder ser presidente, ministro, venir al foro de la sociedad civil, alcalde, jefe de la petrolera mexicana, peruana, etcétera, poder posesionarse en un cargo público, hubiera como condición tener los hijos matriculados en escuela pública. ¿Qué pasaría? ¿Ah? No, ¿qué pasaría? Imagínense. A ver, ¿dónde creen ustedes que estudia el hijo del presidente de la empresa Volvo en Estocolmo? Ni siquiera escuela pública, dice él, en la escuela del barrio. ¿Dónde estudia el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? En la misma escuela. Eso es educación pública. Que la educación que recibe el hijo del presidente de la Volvo y la educación que recibe el hijo del señor que vende pescado en el barrio es la misma. O sea, ¿qué es un bien público? El bien que es de igual calidad para todos, para la vida digna de todos. La educación en América Latina no es un bien público, es un bien estatal y es un bien privado, pero no es un bien público. Entonces, uno de los grandes desafíos. Ahora, volvamos al señor de Estocolmo.
Ustedes no me vayan a decir que es que eso es en Estocolmo. Nosotros podemos hacer eso si las élites de América Latina decidimos hacerlo. No es un problema de plata, no es un problema de profesores. La mayoría de ustedes están muy bien educados en el Perú, en México o en Brasil. ¿Quién los educó? Profesores comunes y corrientes. No fueron profesores marcianos ni traídos de no, profesores comunes y corrientes. Y yo me siento bien educado y me educaron profesores de un barrio. O sea, el problema no está ahí, el problema está en que no hemos entendido que si no hacemos bienes públicos no vamos a poder salir de cierto lugar. A ver, piensen en el agua de Lima. Yo no sé cómo es el agua de Lima. La pregunta es, ¿el agua que llega a la casa de la familia más rica de Lima es de igual calidad a la casa que llega a la familia más pobre de Lima? Entonces Lima no tiene agua pública, tiene agua corporativa. Da la calidad de agua para unos ¿sí? Y la calidad de agua para otros. Agua potable para unos, agua no potable para otros. Esa agua es corporativa porque da un bien que debería ser igual para todos, se lo da a unos de una calidad y otros de otra calidad. Mientras los latinoamericanos no entendamos esto, vamos a seguir produciendo bienes corporativos y estamos bloqueados para llegar a muchos lugares. Si seguimos teniendo dos sistemas educativos, nunca vamos a tener un sistema educativo de alta calidad. Porque vamos a seguir teniendo educación excelente para las élites. Pero créame, una élite de Lima, de Bogotá, de Santiago, es igualita a una élite de Shanghái, de Nueva York, de lo que usted quiera. Igualita. Pero es que ese no es el problema de los bienes públicos, ese no es el problema de la educación. El problema de la educación es cómo logramos que el 99.9% de un país quede bien educado. Y eso no se puede hacer si no hay un bien público de alta calidad. No sé si soy claro. Entonces miremos esto. Los bienes públicos solo se producen cuando Estado, empresa y sociedad se articulan para construirlos y diseminarlos. Y eso solo es posible si cada uno de los sectores reconoce la soberanía de los otros dos y los tres entienden que solo existen para hacer posibles los derechos humanos, la dignidad humana y el cuidado de los bienes del planeta. A ver, ¿qué es sostenibilidad? Sostenibilidad no es nada extraño. Sostenibilidad es que hagamos todo lo que hagamos en función de trabajar por la vida digna de la gente y cuidar el planeta. Lo que decía esta mañana en la conferencia, no importa lo que usted haga, profesor, artista, aviador, astronauta, poeta, profesor, cura, portero, fotógrafo, periodista, eso no importa. Lo que importa es si lo que usted hace está contribuyendo, usted lo diseña, lo actúa y lo vive, que lo que usted hace está contribuyendo a la vida digna de la gente y al cuidado de los bienes ecosistémicos del planeta. ¿Qué son bienes ecosistémicos? Los bienes del planeta que hacen posible la vida, el agua, el oxígeno, el viento, los huracanes, la genética, toda la evolución evolución, nacer, crecer, morir, podrirse, volver a nacer, etc. ¿Sí? Eso es sostenibilidad. ¿De qué sirve hablar si lo que hacemos no contribuye a esas dos cosas? Nada es sostenible. Y la sostenibilidad nunca termina. Como explicaba esta mañana también, la sostenibilidad es como la respiración. Usted es sostenible mientras respire. Si deja de respirar, muere. La sostenibilidad es un acto continuo de creación de dignidad y cuidado del planeta. Esa es la gran ley hoy para ir adelante en estos temas de sostenibilidad. Para ir adelante de esa manera fácil necesitamos muchos bienes públicos. Terminemos aquí. El Estado tiene ciertas soberanías que nosotros los tenemos que reconocer, que son la legislación, impartir justicia, el legítimo monopolio de las armas, emisión de la moneda, control de fronteras, aprobación de grandes obras, etc. Pongamos el caso de Colombia. Una de las razones por la que Colombia ha vivido siempre en conflicto armado es porque nunca ha podido hacer un control legítimo de las armas. A ver, ¿por qué existe la guerrilla o ha existido la guerrilla? Porque una parte de la sociedad apoya esas armas. ¿Por qué existe y ha existido el narcotráfico? Porque una parte de la sociedad apoya esas armas.
¿Por qué existen los paramilitares? Porque una parte de la sociedad apoya esas armas. Y el ejército existe porque una parte de la sociedad apoyamos esas armas. Las armas son invencibles donde las apoye la sociedad. Es un principio de la guerra. Si una sociedad apoya armas de un tipo acá, armas de otro tipo acá, armas de otro tipo acá, no tiene monopolio de la fuerza. Y genera el conflicto armado. ¿Quién puede solucionar eso? La sociedad civil, decidiendo qué armas va a apoyar. Si toda la sociedad colombiana radicalmente toma una decisión, esté donde esté, apoyar las Fuerzas Armadas de Colombia, no pueden existir los paramilitares, no pueden existir las bandas criminales, no pueden existir la guerrilla. Es la sociedad civil la que le da poder y legitimidad a las armas. Si no reconocemos esa soberanía, hay problemas que no podemos solucionar. Vale lo mismo para la moneda. Caso de Venezuela, la gente no cree en la moneda. Entonces pueden hacer monedas y monedas que no va a pasar nada. ¿Sí? Si no, el control de fronteras. ¿Cuál es? Adriano, en las memorias de Adriano, el libro de Margaret Yourcenar, tiene una frase que dice: ¿cómo lograr fronteras seguras? Lograr desarrollo de lado y lado de la frontera. No gaste plata en militares, ¿sí? Etcétera. Pero la empresa también tiene unas soberanías, que es el core del negocio, su nicho de mercado, su tecnología, su modelo económico, sus patentes, sus mercados, su rentabilidad. La sociedad tiene que reconocer estas soberanías para que la empresa pueda sobrevivir, y eso lo hace la sociedad civil y el Estado. ¿Cómo se llama el almacén más exitoso aquí de Lima? De esos grandes almacenes. Falabella. Imagínense que las señoras se ponen bravas porque de pronto Falabella está con doble L. ¿Sí? Y deciden que si Falabella sigue siendo con doble L, no vuelven a comprar allá. ¿Qué le pasa a Falabella? En las siguientes 48 horas se quiebra. ¿Quién le da legitimidad al mercado a las empresas? La sociedad civil. No es el marketing. Es la sociedad civil la que vuelve legítima las armas, la que vuelve legítima las empresas, la que vuelve legítima los mercados. Ese es el poder de la sociedad civil, dar legitimidad. ¿Qué es lo que dice acá? La gran soberanía de la sociedad civil es legitimar lo público y lo privado. ¿Sí? Cuando la sociedad no legitima, o no legitima una empresa, o no legitima las armas, o no legitima las patentes de una empresa, o no legitima el dinero, lo que sea de un país, esa sociedad, estas dos instancias no pueden sobrevivir. Créanme una cosa, los políticos no tienen poder. Los latinoamericanos creemos que los políticos tienen mucho poder. Un político tiene tanto poder como prestigio tenga en la sociedad. ¿Quién le da ese prestigio? ¿Quién le da ese valor? Ustedes. Un político no tiene más poder que el que la sociedad le dé. Y nosotros no nos forman para ser ciudadanos, para poder controlar al político. Nuestros políticos no son ni mejores ni peores que los alemanes o que los suizos. Solo que esos señores, si no se manejan bien, la sociedad les dice chao. Nosotros los seguimos eligiendo. Y esta es como la cosa un poco, ¿no? Todos los bienes éticos y públicos que puede producir una sociedad se generan en la intersección de los tres sectores. El Estado democrático, las leyes, la salud para todos, el agua segura, la educación de calidad, la vivienda digna, el ingreso decente, la libertad de conciencia y de pensamiento, protección de los derechos humanos y el cuidado del planeta se generan en la intersección de los tres sectores. Si no hay esa intersección, estos bienes no se pueden generar. ¿Por qué? La sociedad le da legitimidad a los bienes, la empresa le da calidad, productividad y el Estado les da escala. Si los tres no actúan, no podemos lograrlo. Miremos este otro punto que es más complicado que el pasado.
De la carencia de entramado social al crecimiento y fortalecimiento del tejido social. Mi frase preferida, hace 20 años estoy poniendo esta frase en el PowerPoint y todavía nadie me cree. En los países democráticos la ciencia de la asociación es la ciencia madre, el progreso de todo lo demás depende de ella. Esta frase es de Alexis de Tocqueville, que la escribe cuando él se va. Él es un francés que se va a Estados Unidos a finales del siglo XIX a hacerse una pregunta, y es: ¿por qué Estados Unidos pudo hacer en 200 años lo que a Europa le llevó 3000 años? ¿Dónde está el secreto? Y él, después de mirar y mirar, dice: Estados Unidos ha logrado hacer en 200 años lo que a Europa le llevó 3000 años porque descubrió la maestra de todas las ciencias, que es saber organizarse y saber asociarse. Todo lo demás depende de eso. Levanten aquí la mano los que pertenecen a 5 asociaciones. A 6. A 7. Un gringo promedio, un norteamericano promedio pertenece a 14. Ustedes tienen amigos norteamericanos, ¿cierto? Entonces te dicen: si vas a venir, por favor avísame para yo ponerte en mi agenda. Entonces nosotros decimos: ¿qué gringos tan complicados? Cuando vayan a su casa de su amigo gringo, le dicen que les muestre la agenda. ¿Qué van a ver ustedes? 7 de la mañana, ayudar a pasar los niños de la calle, ¿sí? 7:30 tal cosa, ir a trabajar, volver a la reunión, por la tarde ir a la iglesia, después ir a entrenar, a lectura compartida, etcétera, ¿sí? Cada pertenece, ¿por qué? Su agenda, como pertenece al club de béisbol, al club de televisión, para arreglar computadores, para ayudar a los ancianos, etcétera. Esa es una sociedad que sabe que el tejido es lo fundamental. Nosotros tenemos un problema, y es que la sociedad latinoamericana desconfía de la organización. En Colombia es un ejemplo típico. Si los campesinos se organizan, es que por ahí debe estar la izquierda. Si los indígenas se organizan, quién sabe qué movimiento subversivo van a armar. Pero si los ricos se organizan, qué bueno. O sea, tenemos un miedo a la organización de la sociedad. Por eso se matan los líderes comunitarios, se matan los líderes ambientales, etc. Como sociedad civil, en un congreso iberoamericano, si queremos recuperar la sostenibilidad, tenemos que poner como punto primero comenzar a favorecer e invertir en organización social de base. ¿Por qué? Porque uno solamente es ciudadano cuando está organizado. Uno no es ciudadano porque tenga cédula. Es un ciudadano porque puede proteger, defender y negociar intereses. Y la única forma de proteger, defender y negociar intereses es estando organizado. Vamos a repetir desde una vez. El mayor indicador de pobreza es no estar organizado. Y el primer paso para salir de la pobreza es organizarse. Si no hay organización, no hay salida. Una sociedad es sostenible de acuerdo a su nivel de organización. Vamos a mirar por qué. Ya leímos esto. La mayor indicador de exclusión es no estar organizado, y el primer paso para ser incluido es crear organización o pertenecer activamente a una organización. A través de la organización nos convertimos en ciudadanos, porque las organizaciones nos permiten proteger, articular y negociar intereses y hacer posible la dignidad personal y colectiva. Sin organización cualquiera puede abusar de nosotros, así tengamos cédula de ciudadanía. A ver, imagínense esto. Estos puntos son personas, un barrio, una ciudad, Lima, lo que sea. Este señor C es un señor que no le gusta la organización, que dice: es mejor solo que mal acompañado. ¿Sí? Este señor B
es un señor que pertenece a una organización, dos organizaciones. Este señor A es como Obregón, allá que está sentado, que pertenece como a 1000 organizaciones. Allá está el colombiano. Levante la mano. Él. Vea, les juro que vayan a cualquier junta directiva en Colombia de las ONG grandes y él es de la junta directiva. Y todo el mundo, y por eso es tan importante, no porque tenga apellido Obregón, que es un hombre que tenga mucho dinero, no. Ser importante en una sociedad no es tener plata ni tener apellido, ni ser muy estudioso. Ser importante en una sociedad es tener muchos contratos sociales. Una de las personas más importantes de Bogotá es una recicladora, Nora Padilla, que quizás algunos de ustedes la conocen. Nora Padilla, la que organizó todos los recicladores de Colombia, los del BI la conocen muy bien. ¿Dónde está el BI? ¿Le fue? Y es una recicladora. Pero su vida la ha hecho tratando de organizar, hacer organizaciones de recicladores, luchar por la legislación de recicladores que es vigente y ahora luchar porque los recicladores formen parte económicamente de todo el sistema de distribución y recolección de residuos de Bogotá. Una mujer recicladora que vive en un barrio de reciclajes, sale a las 4 de la mañana a recoger basura. Aunque se ganó el premio mundial de ambiente de los $170.000, con $70.000 compró un seguro para educar a sus 3 hijos en la universidad y los otros 100.000 se lo regaló a la cooperativa de recicladores. Hágase una idea de cómo es la dama esta. ¿Sí? Ella es súper conocida, no tiene plata, una mujer lee mucho en la medida que puede, vive en un barrio de reciclaje, etcétera. ¿Qué es lo que ella la hace importante? Es una mujer súper importante en la ciudad, que tiene muchos contratos sociales, mucha organización. Si queremos una sociedad civil fuerte, cada persona tiene que pertenecer a muchas organizaciones. Entonces, eso es A, como Obregón, vea, así. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien le quiere violar un derecho humano a C, ¿qué sucede? Nada, a llorar con la almohada. Si alguien le viola un derecho humano a B, estos tipos le dicen, a ver, camina, a ver qué hacemos, salgamos una cosa. ¿Quién se atreve a violarle un derecho humano a Obregón? Nadie. ¿Por qué? Porque es muy costoso socialmente tocar a esa persona. ¿Qué quiere decir eso? El que está más organizado tiene mayor protección de derechos. El que no tiene organización no tiene protección de derechos. Ese es el problema del pobre. ¿Estamos claros? Pero miren lo siguiente. Si a C se le ocurre, voy a poner un ejemplo colombiano, si a C se le ocurre ponerle una bomba al Transmilenio, ¿quién se lo impide? Nadie. Si a B se le ocurre ponerle una bomba al Transmilenio o al metro, ¿qué le dicen estos? A ver, no nos meta en líos. A Obregón no se le ocurre. ¿Por qué? Porque si lo hace, el costo social de perder toda su red de prestigio organizacional es muy alto. Entonces se autorregula. O sea, la organización por una parte protege derechos, pero por otra parte autorregula a las personas. Ahora imagínense lo siguiente. Imagínense que cada una de estas personas es como A, o sea, cada una pertenece a muchas organizaciones, cada una pertenece a muchas organizaciones de barrios, de la Legión de María, el grupo de ROD, el partido, la cooperativa, el club de baile, la ONG, la empresa, lo que sea. O sea, mientras más organizaciones de base y arriba pertenezcan, la persona está más protegida. Entonces imagínense que cada uno es como A, que pertenece a muchas organizaciones. ¿Qué le pasa a la sociedad en su conjunto? Que toda la sociedad tiene protección de derechos. Todas las personas tienen los derechos protegidos. Pero al mismo tiempo todas las personas están autorreguladas, autocontroladas porque pueden perder. Entonces las sociedades que ustedes conocen como la Suiza, como las Escandinavias, ¿sí?
Y usted dice, todo el mundo lo hace bien, todo el mundo es cuidadosísimo. ¿Es por qué? Porque el costo social de no hacerlo bien es muy alto. El castigo social de no hacer las cosas bien es muy alto. Pero al mismo tiempo, cada persona se siente segura de que está siendo protegido por todos. Por eso las mujeres caminan a las 12 de la noche por la calle tranquilas. Por eso los niños juegan, porque todo el mundo los está mirando y cuidando. Porque es posible violar a un niño, porque es posible abusar a un niño, porque es posible secuestrar a un niño. Porque los latinoamericanos queremos nuestros hijos, pero no queremos los niños de los otros. Imagínense una ciudad donde todo el mundo está con los ojos abiertos mirando a todos los niños. ¿Quién los secuestra? Nadie. Pero como cada uno mira a sus hijos, no los niños, cada uno mira a su mujer, no mira a las mujeres, entonces pueden ser abusadas, pueden ser insultadas, pueden ser acosadas. Porque no tenemos el sentido de organización colectiva que nos da protección, pero al mismo tiempo nos da autorregulación. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Repasemos. La organización produce autorregulación y protección de derechos. Cuando las personas no está organizada, no se siente obligada a respetar reglas con los otros ni con la sociedad. No tiene autorregulación. Y al mismo tiempo su aislamiento facilita que otros le violen sus derechos, no tiene protección social. Lo que llamamos tejido social, ¿qué es? Se refiere al entramado que generan entre sí las diferentes organizaciones. A mayor número de organizaciones productivas que producen transacciones ganar-ganar, mayor dinámica, fortaleza y autorregulación logra la sociedad. El símil es textil, a mayor entramado y más hiles, más fuerte la tela. Y aquí viene el problema, que sería el tema de este congreso para mí, ¿no? Perdonen. Crear tejido social requiere invertir en crear y fortalecer las organizaciones de base de los barrios y las comunidades rurales. Este tejido es condición necesaria para crear ciudadanía, fortalecer los mercados y hacer del Estado un bien público. A ver, muchos de mis contemporáneos aquí, o sea que son no estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de los contemporáneos. Crecimos en barrios que salíamos a la calle en vacaciones, salíamos a las 7 de la mañana y volvíamos a las 7 de la noche. Recorríamos el barrio por todas partes. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Vamos a ir a jugar fútbol en el club de fútbol. Después vamos a jugar ajedrez en el club de ajedrez. Después hay que ir a ayudar a la parroquia porque mañana es la procesión de la Legión de María. Después vamos a ir ¿sí? El barrio estaba lleno de organizaciones. La biblioteca, el coro de la iglesia, el club de música, el club de guitarra, el club de lectura, el club de la leche, que recogíamos plata para la leche de los niños, etc. Y en esa cotidianidad se construía la vida y la ciudadanía, la cooperación. ¿Qué pasó? Que las empresas comenzaron y Colombia en eso es número 1, comenzaron a desarrollar el concepto de inversión social de impacto. ¿Han oído la frase? ¿Qué es inversión social de impacto? Es una inversión que yo puedo poner en un informe o una inversión que mi fundación hace para darle gusto al presidente de la empresa que financia la fundación. Uno de los problemas serios es que muchos ONG no trabajan para los objetivos de las comunidades, sino que trabajan para los objetivos de la ONG para presentar el informe al financiador de la ONG. ¿Estamos claros? Esto es durísimo lo que estoy diciendo, pero si no lo decimos, no salimos adelante. Entonces, imaginen que esto es un barrio, esta sala, y entonces, esto es un caso histórico real en Colombia. Un barrio de 24.000 personas, una de las ONG que trabajaba, yo trabajaba en ella. Todos trabajábamos por ayudar a los niños menores de 2 años en desarrollo mental, en salud, en vacunas, etc. El barrio tenía 424 niños.
Y éramos 4 grandes, financiados por la Ford, por la Kellogg, por UNICEF y no me acuerdo otra. Cada uno había puesto sus objetivos, cada una de las que yo trabajaba, habíamos puesto favorecer el desarrollo mental de 200 niños menores de 2 años. Cada una tenía 200 niños por alguna razón extraña. Y el barrio tenía 424 niños menores de 2 años. ¿Qué cree que pasó? Cada uno por lograr sus objetivos se comenzó a hacer. Llamar a las familias de niños menores, trabaje conmigo, no trabaje con ese, no trabaje con el otro, no, venga para acá. Y el otro, venga para acá, venga para acá. ¿Qué le ofreció él? Yo le ofrezco más. ¿Por qué pasó eso? En vez de hacernos la pregunta entre las 4 organizaciones, ¿qué es lo que necesita la comunidad? ¿Cómo planificamos con ella los objetivos de la comunidad? Cada uno se fue con sus objetivos a la comunidad a lograr los objetivos de la ONG, no los de la comunidad. Terminamos fracturando la sociedad. Uno de los grandes problemas del tercer sector es que no sabe preguntarse. Aquí hay muchas organizaciones empresariales. Yo he trabajado en grandes fundaciones. Aquí los colombianos lo saben. Quizás en una de las más grandes de Colombia, la Fundación Social. Uno de los objetivos de las organizaciones es cómo renunciar a sus objetivos y comenzar a encontrar estrategias para trabajar por los objetivos de la sociedad y entrar en procesos colaborativos con todas las otras organizaciones para que la sociedad organizada pueda desarrollar esos objetivos. Y no los de la ONG. Pero eso requiere ¿qué? Invertir en crear y fortalecer las organizaciones. El Banco Mundial, el BID, ¿dónde se me fue el BID? Dice la siguiente frase: la sostenibilidad de un proyecto depende fundamentalmente del nivel organizativo que haya en esa sociedad. Lo dice el Banco Mundial, lo dice el BID, lo dice la CAF, lo dice GIZ, lo dice todo el mundo, pero nadie invierte en organización. Nadie invierte en organizar. Si usted dice necesitamos trabajar 3 años para organizar las cooperativas, organizar el club de madres, organizar el club de ancianos, organizar el club juvenil, nadie le da un peso. Sin organización no vamos a poder sostener ningún proceso real en ningún lugar del mundo. El gran desafío es cómo las grandes fundaciones, los bancos, las empresas, hacemos la mayor inversión en la sociedad de base, crear organización. Y sobre esas organizaciones, con ellos trabajar los objetivos de esas comunidades, de esas sociedades. Esa es la gran revolución democrática que necesitamos. Dejemos de pensar que la democracia es una discusión de derecha e izquierda. La revolución democrática que es la que nos falta por hacer es cómo debemos organizar las sociedades de América Latina para hacer posible la dignidad humana y el cuidado del planeta. Estamos en la zona privilegiada del universo, que es América. Todo es cultivable, todo es habitable. Somos muy poquitos, 600 millones en 22 millones de habitantes, y tenemos miedo de atender a los venezolanos. Tenemos todos los países capacidad para atender 2 Venezuelas. Pero como no nos miramos como continente, no nos miramos como un territorio colectivo de humanidad y de especie, entonces vivimos, no, que los de Colombia se vayan para Perú, que los de Perú se vayan para Chile, que los de Chile, sí. Y comenzamos a echar los unos a los otros. Hay suficiente capacidad para hacerlo si cambiamos de perspectiva y estamos organizados. Uy, qué hoja tan larga. Veamos para que no quede tan duro. Usted no ve nada ahí, ¿no? Está frita. Uy, está muy pesado. A ver, la puse larga porque este es un tema que nunca se discute. Los sectores pobres, aquí, otra característica de iniquidad es la falta de entramado social. Ojo con esto. Los sectores pobres tienen vínculos acotados, vínculos cerrados a un entorno reducido, con relaciones en posición socioeconómica aislada y con limitados o nulos contactos con aquellos que facilitan el acceso a posibilidades de escalamiento social. O sea, los sectores pobres están aislados
No tienen contacto con los sectores que toman decisiones, con los sectores que escalan las decisiones, con los sectores que abren las perspectivas. En los estudios todo el mundo creía que Estados Unidos era un país muy moderno para conseguir empleo. Harvard hizo un estudio de cuál era el factor principal para conseguir empleo en Estados Unidos. El 75%, las relaciones de la familia. Si usted tiene buenas relaciones, sus hijos, sus nietos, sus primos van a conseguir buen trabajo. Pero si está aislado en un barrio pobre, con vínculos, que su amigo es el portero, el señor que recoge la basura, el que vende los huevos, y necesita empleo para su hijo que estudió Derecho o que estudió Contaduría, ¿cuál es su posibilidad? Ninguna. Entonces, uno de los desafíos es cómo desaislamos los sectores sociales, cómo los articulamos. ¿Sí? La falta de vínculos de calidad atenta contra la consolidación de la movilidad social ascendente. Expone a las personas a la falta de espacios de contención. Si yo no le intereso a nadie, pues abajo todo el mundo. Me quedan 10 minutos, avisa aquí el árbitro. Bueno. Muchas gracias. Si las personas no tienen articulación, no sienten que pueden cambiar su vida a través del tiempo, con su trabajo, con su estudio, con su dedicación, con su ética, ¿qué dicen? Pierde la contención. Que se lleve el diablo a esta sociedad. Y dediquémonos a algo que sí produzca algo, aunque sea plata. Los pone a la intemperie frente al abuso de poder, tanto de las instituciones públicas como de los poderes fácticos, y no crea barreras con el delito organizado como el narcotráfico y la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. ¿Quién explota? ¿Cuáles son las mujeres explotadas? Las de los pobres. Porque no hay contención, no hay protección social, a nadie le importa. El Estado debe generar condiciones para que los espacios públicos sean ámbitos de construcción de vínculos transversales en lo social, en lo económico, como alguna vez lo fue el sistema de educación pública de América Latina. Por ejemplo, en Argentina hay una institución que son los clubes comunitarios. ¿Cómo se llaman en Argentina? Los clubes de barrio. ¿Ah? Y los clubes esos que están donde hay piscinas, todo eso, ¿sí? Como los community college de Estados Unidos, ¿no? ¿Ah? Los cantes, sí. ¿Ya? Esos clubes que están en los barrios que tienen, entonces la gente, los muchachos van allá, se encuentran con otros, ahí se juega, en algunos lugares se juega polo, se juega fútbol, se juega basquetbol, etc. Hay bibliotecas, por ejemplo, las bibliotecas públicas de Bogotá son un ejemplo de eso, ¿sí? Entonces esos espacios públicos dan salida, desaíslan las sociedades y los jóvenes comienzan a ver, bueno, en la biblioteca me encuentro con, llegó un escritor tal, llegó el físico tal, llegó el poeta tal, llegó el pintor tal, llegó la reina tal. Entonces él comienza a ver que puede establecer, salir de su círculo cerrado y comienza a tener contención y a cambiar de comportamiento, ¿sí? Y los estados de nosotros no desarrollan estas cosas, porque a nosotros nos encantan los clubes con poquita gente. ¿Ustedes se han dado cuenta que en América Latina nos encantan los clubes con máximo con 800? ¿Cuántos, aquí como les gusta el fútbol, cuántos miembros cree que usted tiene en el club? Es que el Real Madrid es un equipo de fútbol de un club. De un club que tiene música, deporte, arte, de todo. Y entre otras cosas tiene un equipo de fútbol. ¿Cuántos miembros cree usted que tiene? 250,000. Pero no se hagan ilusiones, el Aston Villa tiene 700,000 clientes afiliados al club. Si ellos quieren comprar a Ronaldo, ¿cuánto les toca poner a cada uno? 100 euros. Y lo tienen ahí. Traen a Ronaldo, o traen a James, o traen al que sea, suben el valor del club. Tenemos el tipo acá, el club sube de prestigio, la gente se siente más articulada y después con camisetas pagan eso en un mes. En cambio a nosotros nos gusta el club donde no vaya nadie.
Que no dejen entrar negros, ni feos, ni pobres. O sea, yo no sería admitido en ningún club por feo, pero bueno. No se hagan ilusiones, esto es verdad. Mire, yo siempre cuento esta anécdota de mi nieta, ahora tiene 14 años. Cuando tenía 3 años la tenía sentada así en el sofá de la sala, de la casa de mi hija. Y de pronto comienza a sobarme la cabeza. Así. Y me dice, no, me da un pesar de usted. Le digo yo, ¿por qué, Ana Lucía? Sin pelo, tan viejito y tan feo. ¿Cuánto me queda, joven? Se acabó el tiempo. A ver, voy a dedicarle un tiempo a esto que casi nunca de esto se habla. Una de las cosas más importantes son las organizaciones de interfase, las organizaciones intermedias, que son las asociaciones, las federaciones, las confederaciones, los gremios, los clubes, etc. Yo fui presidente de la Confederación de ONG ya por cuántos años, no me acuerdo. Y el presidente, yo era presidente, pero el presidente de la Junta Directiva era Mauricio. Por eso tengo autoridad para... Y uno de los problemas que tienen las confederaciones en América Latina es que todo el mundo quiere que haga su trabajo, pero nadie da la cuota, ninguna federación da la cuota a la confederación. Los ingenieros quieren que la asociación de ingenieros los proteja, pero nadie le da la cuota a la asociación. Eso pasa en América Latina, en todo. ¿Por qué? Porque no entendemos el papel de las organizaciones intermedias. Las organizaciones intermedias tienen esta gran cualidad, y es que pueden convertir las decisiones macro en alternativas micro y identificar los problemas micro para transformarlos en alternativas macro. A ver, supongamos que que Perú crea, el gobierno peruano crea un fondo de formación para alta tecnología en tubos de carbono, para nueva tecnología para construir edificios livianos y seguros. Entonces abrió un fondo de $100 millones para que todos los ingenieros se especialicen, aprendan a manejar cadenas de carbono, etc. Puede ocurrir como ocurrió en Colombia con un ministro, un vicepresidente del país. El país creó un fondo de vivienda popular, de vivienda gratuita, y el vicepresidente, en vez de averiguar dónde están las organizaciones de vivienda de todo el país, para llamarlas y decirle, usted allá sobre la vivienda del Caquetá, identifique cuáles son las familias que necesitan vivienda gratuita. No fue capaz de recurrir a las organizaciones intermedias, sino que él se iba de ciudad en ciudad haciendo esa tarea. ¿Cuánto cuesta el transporte y la movilidad de un vicepresidente en Colombia? ¿Cuánto tiempo se pierde en eso? ¿Cuánta posibilidad de identificar al que es hay? Cuando si usted hubiera identificado las organizaciones de vivienda, podía fácilmente decir, hay ahorita tantas, o sea, porque esas organizaciones conocen a Pedro, Juan y Santiago, que no tienen vivienda. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros para la dinámica de relaciones Estado-sociedad civil es que no cuidamos las organizaciones intermedias. Y este es un desafío que está por hacerse realmente. Miremos esto, la débil institucionalidad pública al fortalecimiento de lo público desde la sociedad civil. Le puse este subtítulo, Ciudadanos con Estado y Estado con Ciudadanos. A ver, piensen lo siguiente, los que tienen mi edad, para contarle a los jóvenes, ¿no? Uno de los problemas que tuvo la izquierda latinoamericana fue que creyó que podía hacer ciudadanía sin Estado. Y uno de los problemas que tiene la derecha recalcitrante de América Latina es que cree que puede hacer Estado sin ciudadanos. El gran desafío que tenemos es el desafío de los indignados. Cuando los indignados de Wall Street o de Egipto o de Yemen
o de Río de Janeiro, o sea, todos los indignados siempre decían esta frase: nosotros no queremos que el Estado desaparezca, nosotros no queremos que las instituciones desaparezcan, lo que queremos es un Estado y unas instituciones que se parezcan a nosotros. El gran desafío de la sociedad civil es cómo logra transformar las instituciones que hay y hace que esas instituciones se parezcan y respondan, que sean un reflejo del proyecto colectivo e individual de las personas. Piensen ustedes en cada país cuál es la institución que más aprecian, la institución que refleja más sus intereses. ¿Sí? Yo pongo mucho el ejemplo, en Colombia se aprecia mucho la división de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque usted sabe que se le venció el pasaporte o se le va a acabar, usted se va, hace fila, yo tengo la ventaja que me dicen, señor, pase allá porque usted está muy viejito, pues yo paso allá. Me toman la foto, me dicen, mañana a esta hora tiene su pasaporte listo. Todo colombiano sabe que en 24 horas tiene pasaporte cuando lo necesita. Entonces, esa institución tiene una gran respetabilidad, una gran confianza, porque uno dice, no tengo pasaporte, tengo que viajar pasado mañana, no tengo problema, me voy ya, cojo fila y pasado mañana me dan el pasaporte. Pero ¿cuál es el cuento de la institución? Que refleja el interés de la sociedad. ¿Qué es un Estado fuerte? Un Estado fuerte no es un Estado que tiene muchas armas. Pues si no, el Estado colombiano. Ustedes saben esto, Colombia tiene un presupuesto militar igual al de Corea del Norte, 11.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, eso no es un Estado fuerte. Un Estado fuerte es aquel que la gente lo protege, confía en él y sabe que ese Estado va a proteger su interés y va a responder a su interés, sea el campesino más humilde o el millonario más grande. Entonces, eso es lo que significa un Estado, ciudadanos con Estado y Estado con ciudadanos. La debilidad de la institucionalidad pública es determinante de la inequidad. Y lo que más sufren la falta de institucionalidad son los sectores que viven en la pobreza. Ellos no tienen manera de impedir las cosas graves. ¿Qué es lo que un Estado debe impedir? Los impactos de la discrecionalidad en la administración de los recursos públicos. Un administrador público, un ministro, un viceministro, un jefe de un departamento de inversiones, etc. A esos pobres allá de La Guajira no les dé nada. Más bien les conviene más para las próximas elecciones darle a los del eje cafetero. Entonces, ese abuso es posible por la debilidad pública, que la sociedad no tiene capacidad para hacer que el Estado haga lo que está legislado y no haga discrecionalidad. ¿Cuál es otro problema de los pobres? La concentración de poder y abuso institucional del asistencialismo. El asistencialismo, o sea, lo que se llama financiar la demanda, que creó de moda el Banco Mundial y el BID, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que la gente termine siendo manipulada por el Estado, por el asistencialismo. En Colombia, Familias en Acción es un ejemplo típico. Todo, o Bolsa Escola en Brasil, o ¿cómo se llama en México? La plata por la tortilla, sí, de México, para la escuela. ¿Cómo se llama? ¿Tortilla? Oportunidad, pero es tortilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren esta frase que es de un economista. Un subsidio es bueno si cumple dos condiciones, o tres tal vez. Uno, si es finito. O sea, que uno que sabe cuándo empieza y cuándo se termina. Segundo, si es descendiente. ¿Sí? Y tercero, que en el proceso de empezar, finalizar y descendiente, crea la potencialidad para que el subsidio no sea necesario. Si no cumple esa condición, el subsidio se convierte en abuso de poder institucional para el que lo maneja. Venezuela sería un ejemplo total.
sea, si usted no tiene el carnet de la patria, ¿se llama? Si usted no tiene el carnet de la patria, no puede recibir el subsidio de mercado. Y eso se convierte en la manipulación del poder. Y que la corrupción estructural y el delito organizado deterioren sus condiciones de vida. Bueno, esto es muy claro, las mafias de los barrios, la trata de blancas, el microtráfico, etc. Listo, ya voy a acabar, me acaban de hacer que chao. Dejémonos, todo esto hay que pasarlo. Déjeme terminar esto, árbitro. Imagine usted qué pasaría si por alguna razón extraordinaria, a partir de mañana todos los niños se levantan a tiempo para ir a la escuela o colegio, habiendo hecho las tareas. Todos los empleados públicos y privados llegan a tiempo a su oficina para atender adecuadamente a los ciudadanos y hacen a tiempo los trámites correspondientes. Los trabajadores de fábricas y factorías siguen todos los protocolos para que la producción esté dentro de lo programado. Los profesores han preparado con cuidado sus clases y ejercicios para los alumnos. Los jueces juzgan en verdad. Los ejecutivos usan los recursos para crear bienes y servicios de calidad y empleo decente. Los parlamentarios deciden hacer leyes justas y útiles. Las parejas se tratan con respeto. Los niños y niñas son cuidados por todos los adultos en todos los lugares, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si esto sucediera? ¿Qué pasaría? Cada vez que en conferencias en América Latina describo esta situación y hago esta pregunta, la respuesta siempre es la misma. Sería algo impensable, sería el paraíso. Y eso tiene un problema. Hacer lo que hay que hacer todos los días para que una sociedad funcione nos parece impensable. Y eso nos lleva a pensar que para cambiar la sociedad hay que hacer cosas extraordinarias, grandes inversiones en campañas, manifestaciones masivas, traer famosos y costosos conferencistas y gurúes, seguir caudillos iluminados, hacer grandes obras de la infraestructura, etc. Me rían. Lo que transforma y da sustentabilidad a una sociedad son las transacciones cotidianas que hacen posible la supervivencia, la convivencia, la producción y la vida con sentido. Nosotros no hacemos sino 4 cosas: bregar a no perecer, sobrevivir, bregar a estar con los otros, convivir, bregar a producir lo que necesitamos y responder la pregunta más difícil de todas: ¿qué sentido tiene estar aquí? Ese es el poder difuso, el poder de lo que ocurre todos los días y a toda hora. Así funciona el universo. ¿Qué me pasó? No me anda. Y ojo con esto. Las personas nos relacionamos y construimos la realidad a través de intercambios, de transacciones. Intercambios emocionales, intercambiamos sentimientos. Intercambios económicos, intercambiamos bienes y servicios. Intercambios sociales, intercambiamos reconocimientos de estatus, rol o cargo. Eres el rector, eres el decano, eres abogado, etc. Intercambios políticos, intercambiamos, defendemos, articulamos intereses personales o colectivos. Intercambios culturales, intercambiamos formas de ver y construir el mundo. La forma como piensa un indígena es distinta como piensa un negro, como piensa una persona de San Isidro. Intercambios espirituales, trabajamos por evitar o disminuir el dolor en los otros, la compasión activa. La realidad de una sociedad, la realidad real, es el conjunto de transacciones, intercambios de bienes, servicios, valores, intereses, emociones que tramitamos segundo a segundo en nuestros espacios de socialización, la casa, la calle, el barrio, el trabajo, la iglesia. La sociedad prospera continuamente con las transacciones ganar-ganar para que agregan valor. Las transacciones ganar-perder destruyen valor social, emocional, espiritual, cultural, político y económico. Son las transacciones las que le agregan o quitan valor a todos los bienes, servicios y valores y emociones de una sociedad. Y aquí viene, el cambio ocurre cuando pasamos de transacciones ganar-perder a transacciones ganar-ganar. Transacciones ganar-ganar aumentan la riqueza y disminuyen la equidad. Gracias.